Bueno, entonces, lo que estábamos diciendo es, bueno, que el otro libro que escribió es ese Elementos fundamentales para, y vamos a subrayar, la crítica de la economía política. ¿Está bien? Él lo que estaba tratando de hacer en ese compendio que es anterior al Capital es discutir, sobre todo con Ricardo, ¿está bien? Ricardo y Malthus creo que son los que más él intenta, digamos, rebatir, por qué, digamos, ¿cómo se llama? Porque ellos estaban, digamos, equivocados, por decirlo de alguna forma, en las cuestiones que ellos plantean. Es importante una cosa, tanto Marx como Smith, como casi todos los clásicos, ¿está bien? Una discusión fundamental en la economía es la teoría del valor. ¿Qué es la teoría del valor? La teoría del valor es por qué las cosas valen lo que valen. Es decir, por qué yo cuando compro un celular quiero pagar 20.000 pesos y no 10.000, y no 30.000. ¿Está bien? Por lo que vale el celular. Y los clásicos tenían una concepción de que el valor, todos estos clásicos, algunos por ahí no, pero Marx, Smith, Ricardo, tenían una concepción de que el valor venía derivado del trabajo humano. ¿Está bien? Y el trabajo humano se veía, digamos, explicitado en los costos de producción. ¿Está bien? Digamos, cuánto salía a producir algo era lo que iba a valer algo en el mercado. Si bien Marx, digamos, hace una diferencia entre valor de cambio y valor de uso también, y plantea algunas cuestiones de esas, digamos, pero digamos, en su fundamento teórico, él, digamos, y vamos a ver, digamos, por qué, y a la conclusión que llega a través de eso, él lo que pensaba era que el valor estaba dado por el trabajo humano incorporado en cada bien. Y en eso coincidía con Smith, coincidía con Ricardo y coincidía con casi todos los clásicos. ¿Está bien? Su problema no estaba estrictamente en cómo se producía el valor de las cosas o cómo se conceptualizaba el valor de las cosas, sino en, digamos, sino en que para Smith, sobre todo, por lo que vimos antes, no había un conflicto entre capitalistas y trabajadores, porque estaba esa cuestión del orden natural que hacía de que, a pesar de que todos trabajaban, digamos, por su propio interés, terminaban todos aportando al bien social, entonces no había un conflicto. ¿Está bien? Lo que va a diferenciar a Marx de Smith, entre otras cosas, es que él va a pensar de que hay un conflicto, y ahora después lo vamos a mirar un poquito mejor. ¿Está bien? Pero como dijimos, Marx planteaba que de que uno tenía que analizar las cosas en base a lo que él llamaba, o lo que después se llamó, no sé si lo llamó exactamente Marx, el materialismo histórico. Y este parrafito que yo les voy a leer les va a dar una idea de eso, ¿está bien? De cómo pensaba Marx, y que es importante saber cómo pensaba para ver cómo es la estructura después de pensamiento, que lo vamos a hacer en un diagrama. Entonces, Marx decía, en la producción social de su vida, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad. Fíjense que las relaciones dice que son necesarias y que son independientes de la voluntad del hombre. Relaciones de producción que se corresponden a una fase determinada del desarrollo de las fuerzas productivas materiales. ¿Está bien? El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad. La base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política. Entonces él decía, esas relaciones de producción producen una estructura económica y esa estructura es la que terminan haciendo esa superestructura jurídica que hace, digamos, que le da legalidad, digamos, tanto política como jurídica, a lo que está pasando abajo, y a la que corresponde determinada forma de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social y política
y espiritual en general. No es la conciencia del hombre, acá donde se corre de Hegel, no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social la que determina su conciencia. ¿Está bien? Entonces fíjense qué potente que es la frase. Él está diciendo, los hombres están condicionados, ¿está bien? Y son independientes, y es independiente de su voluntad las relaciones de producción en las cuales están insertas. Y ese conjunto de relaciones arma una estructura económica, también que lo vamos a ver un poquito con un ejemplo en la próxima filmina, y sobre la base de esa estructura económica se genera una superestructura jurídica y política que la convalida. ¿Está bien? Y entonces todo ese conjunto es lo que termina determinando la conciencia del hombre como ser social. Digamos, esta es la idea, ¿está bien?, que tenía Marx en la cabeza cuando escribía, que fíjense que es muy diferente a la de Smith, que decía que había un orden natural, ¿está bien?, en lo cual, digamos, en una cuestión más optimista, esto bastante más pesimista de lo que le va a pasar a un hombre, digamos, en esa cuestión más optimista que tenía el positivismo, generaba que había un orden natural que todos después, digamos, podían, digamos, terminar más o menos digamos, sin conflicto, podían estar todos bien. Acá él dice, no, acá a vos la política te condiciona, digamos, la superestructura, y entonces cuando sos pobre vas a estar oprimido y cuando sos rico vas a estar bien. Digamos, esto es un poquito lo que te va a terminar planteando Marx después con más detalle. A ver si esto avanza. Entonces, de esa frase uno puede sacar lo que se llama la pirámide social de Marx. Yo acá voy a seguir a Ekelund y Heber, que son los historiadores del pensamiento económico, en donde dice que abajo en la pirámide estaban las fuerzas productivas. ¿Está bien? Que en el caso de Marx básicamente son el trabajo y el capital. ¿Sí? Que es lo que él está viendo cómo funciona. Esas fuerzas productivas crean lo que él llamaba relaciones de producción. Esas relaciones de producción, ¿qué era? Eran la propiedad privada, ¿está bien?, que eran los dueños del capital, y era el sistema salarial, donde él desarrolla el concepto de plusvalía. Ahora después también vamos a ver un poquito mejor cómo, ¿está bien? Y ese concepto digamos, de plusvalía, digamos, llevaba esas relaciones que hay de producción entre el capitalista y el trabajo, ¿está bien? En donde él lo que veía era una explotación, digamos, del trabajador. Y esas relaciones de producción llevaban a la superestructura, ¿está bien? En esa superestructura estaba la religión, el derecho y el gobierno. Que fíjense, en el sistema capitalista, ¿está bien?, como él lo planteaba, teníamos que el gobierno eran las democracias liberales. Las democracias liberales estaban basadas, ¿está bien?, en un derecho que instrumentaba un montón, digamos, de legislación para defender la propiedad privada, ¿está bien? Y entonces, digamos, esa defensa de la propiedad privada permitía instalar el sistema que él hablaba de relaciones de producción, y la religión, que también convalidaba, digamos, a través de los popes religiosos, lo más importante en ese momento era de la religión católica, digamos, convalidaban esta cuestión. Entonces Marx decía, bueno, esta es la pirámide que hay, pero que esta fuerza, digamos, que estaba acá abajo, las fuerzas productivas, digamos, son condicionadas por esa superestructura, ¿está bien?, que genera de que ese cuerpo de legislación que defiende la propiedad privada y ese gobierno de la democracia liberal que defiende la propiedad privada terminan generando el sistema capitalista tal cual lo conocemos, y estamos condicionados a eso. Eso es más o menos la idea que tenía Marx, digamos, y que obviamente él trataba en su pensamiento, digamos, uno de los, que me parece que no lo puse cuando le puse los libros, porque no fue un libro, uno de los escritos más conocidos de Marx, que lo escribió con Engels, es el Manifiesto Comunista. ¿El Manifiesto Comunista qué es? Es un plan de acción, ¿no?, que
ellos plantearon en el primer Internacional Socialista para, digamos, hacer la revolución, para voltear esta superestructura. ¿Está bien? Esta era la discusión, digamos, que tenía Marx, que era, entre otras cosas, aparte de un gran filósofo y un gran economista, era un militante político, ¿está bien? Y él lo planteaba en estos términos. Ahora, de esa pirámide social surge lo que Marx llamó la explotación del trabajador. Y acá también vamos a leer un párrafo que es bastante descriptivo de lo que él piensa. También después lo vamos a explicar, pero vamos a leer que, en palabras de Marx, qué es lo que planteaba. Esto está extraído de Elementos Fundamentales para la Crítica Política. Entonces Marx decía, si fuera necesaria una jornada de trabajo para mantener vivo durante una jornada de trabajo un obrero, el capital no existiría, porque la jornada se intercambiaría por su propio producto y de esta suerte el capital como capital no se podría valorizar y por consiguiente conservar. Por el contrario, pongamos el caso solo que se necesita media jornada de trabajo para mantener vivo a un obrero durante toda su jornada laboral. La plusvalía del producto surge de por sí. Entonces, ¿qué es lo que dice acá Marx, o que trata de decir Marx, o qué interpretación le podemos dar a lo que dice Marx? Vamos a traerlo a algo más actual. Vamos a suponer de que un trabajador trabaja 7 horas, ¿está bien? Y recibe una remuneración X. Lo que dice Marx es que esa remuneración X, ¿está bien?, no es el pago por las 7 horas, sino que es el pago por menos cantidad de horas, y esa menos cantidad de horas, ¿está bien?, la diferencia la llama plusvalía. ¿Y por qué se le puede pagar menos al obrero que lo que produce? Porque el sistema capitalista, en esa superestructura el cuerpo legislativo que tiene, permite, ¿está bien?, pagarle únicamente la subsistencia. Y como le paga únicamente la subsistencia, que es una palabra, digamos, que no hay que mirarlo únicamente con los términos, digamos, de Marx, que era básicamente que se pueda reproducir y mantener vivo el trabajador. Hoy la subsistencia por ahí abarcaría un poco más que eso, ¿está bien? Pero pensémoslo en la época de Marx, es decir, que se pueda reproducir y que pueda mantenerse vivo el trabajador. Como le pagaba únicamente eso, digamos, lo que quedaba, que se lo quedaba el capitalista, era una exacción al obrero, porque en realidad el trabajo y la generación de valor de esa mercancía la estaba haciendo a través de su trabajo humano el obrero y no el capitalista. Y por sí, y por ende, eso genera una explotación. ¿Está bien? Y que esto era lo que había que evitar. Entonces lo que decía era, por eso él planteaba, en ese manifiesto comunista, uno de los tantos puntos que tiene, es la apropiación, ¿está bien?, del capital privado en manos del Estado para, digamos, que esa plusvalía, digamos, vuelva, digamos, al trabajador. ¿Ok? Esa es la idea de la explotación del trabajador de Marx. Yo creo que en este párrafo, digamos, que es muy cortito, digamos, queda muy evidenciado cuál era el pensamiento de Marx en ese sentido. Bueno, eso es lo que vamos a ver de Marx. ¿Está bien? Marx es un pensador extremadamente más amplio que las dos cosas que vimos. ¿Está bien? Eso por ahí la primera de la pirámide social de Marx es, desde el punto de vista conceptual, dónde está anclado el pensamiento de Karl Marx, y la explotación, porque es por ahí, fíjense que es la consecuencia natural, ¿está bien?, de pensar de que el valor se da a través, digamos, de la aportación del trabajo humano, ¿está bien?, que en otra cosa es el costo de producción, ¿sí? Entonces, esa apropiación, digamos, que él termina como razonamiento lógico, la da que si el valor lo produce el trabajo humano y el trabajo humano es el obrero, si alguien se queda con parte de ese trabajo humano, se lo está, digamos, se lo está, entre comillas, robando, ¿está bien? Y eso es una explotación. Es una conclusión lógica que llega Marx, digamos, en base al tipo de razonamiento que él planteaba. El último autor que vamos a mirar es Alfred Marshall.
¿Por qué vamos a hablar de Alfred Marshall? Bueno, primero, recuerden que nosotros decíamos en alguna clase que Marshall era, que todo el andamiaje que estábamos mirando en microeconomía era economía marshalliana. Yo lo dije alguna vez. ¿Está bien? Y Marshall, que fue, como pusimos acá, fue profesor en la Universidad de Cambridge durante casi 30 años, ¿está bien? Y fue formador de economistas muy conocidos, por ejemplo, de Pigou, de Keynes, ¿está bien? De personas que después fueron muy influyentes en la idea económica, por lo cual, digamos, el pensamiento de Marshall es un pensamiento importante porque fue, digamos, dentro de la corriente principal, como vamos a ver ahora, el que hizo el compendio de todo el saber que había de la economía, por lo menos la corriente principal, a ese momento. Y escribió 2 libros. Uno con su mujer, que fue Industria y Comercio, y escribió Principios de Economía. Y Principios de Economía fue un libro importantísimo dentro del desarrollo de las ideas de la economía. ¿Por qué fue un libro importantísimo? Por varios aspectos. Primero porque, como dije antes, y después vamos explayando un poquitito más, compendió todo el saber de la economía que había a ese momento. ¿Está bien? Pero por otro lado, porque Marshall hace una revolución en términos de nombre. La economía, hasta el libro de Marshall, hasta 1890, cualquier economista, cuando daba un curso, fíjense que yo acá le pongo, desde 1885 hasta 1908 impartió cursos de economía política. ¿Está bien? La economía se llamaba economía política. ¿Está bien? Y como se llamaba economía política, tenía cosas que venían de la economía con valoraciones éticas, morales y de ese orden que venían de la política. Y la discusión, ¿está bien?, era en términos de la conjunción de ambas cosas. Marshall lo que hace en el libro de Principio de Economía Política es, ya en el nombre del libro, le saca política. ¿Por qué? Porque en el pensamiento de Marshall, ¿está bien?, él quería que la economía sea una ciencia que estudie, digamos, independientemente de las valoraciones. Él decía que la economía tenía suficiente cuerpo para estudiar y tenía en la cabeza, trayendo el Smith de vuelta, digamos que la economía podía tener un orden natural. Y que entonces lo que teníamos que estudiar los economistas eran leyes que interpretaban o trataban de explicar ese orden natural. ¿Está bien? Entonces, en esa cuestión que tiene en la cabeza Marshall, dice, no, nosotros no vamos a estudiar economía con valoraciones políticas, vamos a estudiar economía. ¿Bien? Y ya del principio del nombre del libro, claramente él muestra su intención de qué es lo que quería decir el libro. Un libro tan, digamos, influyente, que, como bien dice Marcelo, hasta hace, de hecho, hoy todavía se edita, pero hasta hace, eso, 50 años todavía era un libro de texto en algunos lugares. ¿Está bien? Y gran parte, si ustedes tienen ganas de leerlo, gran parte del libro van a ver de que muchas de las cosas que estudiamos, o que ustedes estudiaron, sobre todo en microeconomía, o que van a estudiar, están basadas casi literalmente en cuestiones que escribió Marshall en Principios de Economía. ¿Está bien? Después, obviamente, hay desarrollos más modernos, ¿está bien? Pero si uno mira, digamos, algunas cuestiones, por ejemplo, el ceteris paribus es una cuestión que incorpora él en ese libro. La otra cuestión importante de Marshall, bueno, acá le pongo lo mismo, antes de hablar de las tijeras, perdón, vamos a quedar ahí, es que Marshall en ese compendio lo que hace es, a partir de 1870, por ahí, es decir, 20 años antes de que él escribiera a principio, hay 3 autores, ¿no?, que hacen lo que se llama la revolución marginalista. ¿Está bien? Yo voy a nombrar, es un conjunto más grande la revolución marginalista, pero estos 3 que son, a mi criterio, los fundamentales.
que son Karl Menger, que era austríaco, William Gibbons, que era británico o que era inglés, y Leon Walras, que era suizo-francés. Estos tres autores, por vías diferentes, descubren dos cosas, o no sé si descubren, sino que plantean dos cosas. Plantean, por un lado, que el valor de las cosas no es objetivo, es decir, no está dado por los costos de producción, sino que es subjetivo. ¿Está bien? Ahora vamos a explicar por qué. Y descubren lo que hoy llamamos la ley de utilidades marginales decrecientes. ¿Está bien? Esas dos cuestiones que hoy, digamos, son, digamos, básicas en la corriente principal de la economía, se descubren en 1870, más o menos, en 2, 3 escritos que hacen, perdón, 3 mínimamente, que hacen estos tres autores por vías separadas, y yo voy a dar un ejemplo de por qué ellos planteaban esto de que el valor era subjetivo. Es un ejemplo clásico, también no se inventó. Vamos a suponer que yo vengo por el desierto, ¿está bien? Hace un día se me acabó el agua y llevo un oasis, ¿está bien? Cuando llevo el claro de agua, el primer vaso de agua que puedo tomar, para mí no tiene valor, digamos, o el valor es indescriptible, ¿está bien? ¿Por qué? Porque estoy a punto de morirme en sed. Cuando tomo el segundo vaso de agua, el valor que tiene esa agua es bastante menor, porque ya empecé a saciar mi sed. Ya en el cuarto, quinto vaso va bajando el valor de eso, y ya el quinto lo uso para mojarme un poco la cabeza porque todavía estaba con mucho calor. Ya después le digo, bueno, que tome agua el caballo, y ya después para mí es despreciable el agua, el valor del agua, hasta que llega a cero. Ese cero es lo que en la economía llamamos el punto de saciedad. Ya por más que hubiera mucha agua en ese oasis, ya para mí no tiene ese valor que tenía el primer vaso. Bueno, esa digamos, acción de que va bajando la utilidad a medida de que voy consumiendo más, es lo que hace de que el valor tenga un carácter subjetivo, que depende mi necesidad de ese momento, en lo que yo lo voy a valorar, y es lo que permite tener una curva de demanda decreciente, que está asociada a esa utilidad decreciente. Bueno, esto es digamos, rompe con el valor objetivo, con la teoría del valor objetivo, o la teoría del valor trabajo. ¿Está bien? Entonces la discusión que había en ese momento era cuál era la válida, si la una o la otra. ¿Está bien? Y fíjense de que esa discusión que ponen Gibbons, Walras y ahí se me fue la cabeza el tercero, Gibbons, Walras y Menger, no es neutro ideológicamente. Si yo logro digamos, que imponer de que el valor tiene términos subjetivos y no tiene términos objetivos que sería por costo de producción, deja de valer o deja de tener sentido la teoría del valor-trabajo, y si deja de tener sentido la teoría del valor-trabajo, se desmorona lo que pensaba Marx. ¿Está bien? Entonces no es neutro lo que están planteando. Entonces, esta cuestión está resumida en el libro de Principio de Economía Política. Fíjense que es como nosotros planteamos toda la cuestión micro que vieron en la unidad 2, y Marshall, que era una persona muy honesta intelectualmente, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Esto lo plantea en un párrafo del libro también con un ejemplo muy conocido que se llamaba Las tijeras de Marshall. Y yo voy a leer todo el párrafo para que vean que esto que yo estaba diciendo, digamos, estaba en la discusión de la época. Este es un libro de 1890, y para que vean cómo él, después con el ejemplo, trata de saldar o de zanjar, digamos, esa diferencia. Entonces, ¿qué dice Marshall? Dice, el resto del presente volumen se ocupará principalmente de interpretar y limitar esta doctrina de que el valor de una cosa a la larga tiende a corresponder a su costo de producción. ¿Está bien? Si fíjense que dice limitar, no dice que la va a voltear, ¿no? Dice que la trata de limitar. En particular la noción de equilibrio, que se ha tratado un poco en este capítulo y se estudiará más detenidamente en los capítulos 1 de este libro. Y en el apéndice 1.
se dará una explicación de la controversia si el costo de producción o la utilidad gobiernan el valor. Fíjense qué importante lo que estábamos hablando. ¿Qué es lo que gobierna el valor? ¿El costo de producción o la utilidad? Pero puedo el ser bueno en decir que una o dos palabras aquí en ese punto. Bueno, después lo plantea con más certeza y acá lo que nos interesa plantear. Podríamos disputar razonablemente si es la cuchilla superior o inferior de la tijera la que corta un trozo de papel, así como si el valor se rige por la utilidad o por el costo de producción. Es cierto que cuando una cuchilla se mantiene inmóvil y el corte se realiza moviendo la otra, podemos decir rápidamente que el corte la realiza la segunda, pero la afirmación no es estrictamente precisa y debe ser excusada solo mientras la misma es simplemente una explicación popular, no estrictamente científica como sucede. Fíjense, primero que el tipo es muy honesto en lo que está planteando, ¿está bien? Y dice, bueno, a ver, no queda en duda de que el costo de producción es algo que lo podemos mantener fijo y que, digamos, a cada valor o a cada precio voy a imponer un poquitito más de producción y decir que el que determina el valor, en definitivamente, es la demanda, que es la que tiene una valoración subjetiva para la gente y que es más fácil, digamos, de mover o corregir. Pero ojo, el costo de producción hay algo que es bastante importante, digamos. Entonces, y termina generando y diciendo, bueno, está bien, en definitiva, para la producción del precio de equilibrio, está bien que en definitiva lo que le va a dar el valor a las cosas, va a intervenir las dos cosas, el costo de producción y la utilidad que tiene esa cuestión en términos del consumidor. Y fíjense que el tipo termina siendo muy honesto y que lo que dice que plantear una sola de las dos cosas puede ser una explicación popularmente buena, pero no estrictamente científica. Y es una discusión que hoy, digamos, en algunos ambientes académicos o en muchos ambientes académicos todavía se sigue discutiendo. ¿Está bien? Bueno, hasta acá